Hola a todos, soy Andrea Suárez, subdirectora de calidad de Primera Infancia, y hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes para conversar sobre el desarrollo y el aprendizaje y cómo potenciarlo en los niños y niñas de primera infancia. Quiero invitarlos a que exploremos algunas ideas sobre el desarrollo integral, sobre el aprendizaje, cómo estos se relacionan y cómo podemos a través de las interacciones que desde los diferentes escenarios podemos promover para que este sea potenciado. Digamos, como inicialmente quisiera plantear la importancia de ver el desarrollo como uno de los derechos impostergables de la primera infancia. Esto se plantea en nuestro Código 1098, en el cual en el artículo 29 nos habla del desarrollo integral. Un desarrollo integral que está digamos, organizado por algunos elementos fundamentales. Hablamos de todo el desarrollo de la salud, la nutrición, la educación inicial, la participación y bueno, muchos otros elementos que tienen que ver con garantizar que los niños y niñas puedan potenciar todas sus capacidades, construir todos los saberes que consideren necesarios y demás. En ese sentido, vamos a hablar inicialmente sobre qué es desarrollo. El desarrollo, el país ha venido avanzando en su concepción. Hace algunos años pensábamos que el desarrollo era lineal, que se daba de la misma manera para todos los sujetos. Hay una mirada, digamos, muy similar, muy homogenizante del desarrollo, pero gracias a muchas investigaciones y a los avances de la neurociencia, pero también de la psicología y de la pedagogía, empezamos a configurar esa concepción y plantear un desarrollo que no es lineal, ¿cierto? Que no ocurre de la misma manera para todos los sujetos y que tampoco se da de una forma acumulativa. Más bien hablamos de un desarrollo que es singular para cada sujeto, que está influenciado por diferentes factores como biológicos, sociales, culturales, también históricos, psicológicos, y que es allí en esas redes, digamos, sociales, familiares, culturales, que se da ese desarrollo y que está influenciado también allí de manera importante. Se caracteriza por tener fluctuaciones, hablamos de unos valles y montañas, de unos avances y unos retrocesos, ¿cierto? En los cuales los niños y las niñas van avanzando a medida que van creciendo y madurando, pues van logrando también configurar y fortalecer muchas de sus capacidades. También hablamos de un desarrollo que es imposible de parcializar en áreas o dimensiones y que es una invitación para que concibamos a los niños y niñas como seres integrales, ¿cierto? Que podamos tener una perspectiva del desarrollo desde una mirada holística, donde cada uno de los procesos de desarrollo están íntimamente relacionados con los otros. Así entonces los niños y las niñas, cuando están enfrentando una situación o una experiencia particular, lo hacen con todo su ser, no lo hacen solamente con una dimensión comunicativa, cognitiva, con lo corporal o con lo social, sino lo hacen con todos los elementos que van configurándolos como sujeto. Y ahí es donde hablamos de una integralidad. También hablamos que el proceso de desarrollo se va complejizando a medida que vamos creciendo y que vamos avanzando en nuestro ciclo de vida. Las acciones que vamos desarrollando, las capacidades que vamos, digamos, construyendo, también se van complejizando gracias a la interacción que tenemos con nosotros mismos, con otros pares, con adultos y con el medio que nos rodea. Y allí entonces la interacción se convierte como un elemento fundamental para la promoción del desarrollo y el aprendizaje, como ahorita más adelante lo vamos a ver, y quisiera invitarles una invitación muy importante para que cuando ustedes estén con los niños y las niñas, planteen allí en clave de qué interacciones quiero promover con ellos y ellas para potenciar su desarrollo, porque esto nos permite entonces saber qué elementos, qué experiencias, qué objetos vamos a disponer para que este desarrollo se potencie. Y también quisiera por último hablar sobre esas formas de construir y comprender el mundo que está también allí relacionado con ese desarrollo, como a través de los espacios sociales, culturales, pues ellos también van desarrollando su identidad, van empezando a entender esas dinámicas sociales que se van tejiendo en la relación con los otros y esto va nutriendo esa experiencia humana y va nutriendo todo lo que tiene que desarrollarse allí como la construcción de sujeto social, cultural, democrático y participativo y crítico. Avanzando entonces en nuestra conversación, allí entender que el desarrollo
Digamos que es un continuo de la vida, comienza desde la gestación y termina cuando nos morimos, ¿cierto? Todos nosotros, los adultos, seguimos en desarrollo, pero hay un momento muy especial y esencial de la vida de los seres humanos, que es la primera infancia, donde acontecen la mayor cantidad de sinapsis, ¿cierto? En nuestro cerebro, pero también acontecen y se pueden potenciar las mayores, digamos, capacidades que podríamos definir. En la primera infancia se da el 85% del desarrollo del cerebro y allí entonces hay una ventana de oportunidad para que nosotros potenciemos toda esa capacidad de los seres humanos y por eso es tan fundamental y tan trascendental que las acciones que desarrollemos en educación inicial tengan esto como base para poder realmente generar experiencias que vayan dirigidas a fortalecer las capacidades y habilidades de los niños y las niñas y a generar todos estos aspectos. Pero allí es importante también decir que es posible que ese desarrollo se dé y que todo ese número de sinapsis puedan ocurrir cuando hay un elemento fundamental y es que los niños y las niñas se sienten queridos, se sienten confiados, se sienten valorados, se sienten reconocidos. Cuando eso ocurre y hay una familia que los acoge, unos educadores que también acogen a los niños y las niñas, que les brindan seguridad, que les brindan contención, permite entonces que los niños y niñas puedan potenciar su desarrollo, porque sienten seguridad en ese adulto que los acompañan, sienten seguridad de explorar el espacio que está alrededor de ellos, sienten seguridad de interactuar con los objetos y allí se da una experiencia muy valiosa para nosotros los seres humanos. Quisiera plantear allí entonces los momentos de transformaciones del desarrollo y mostrar allí unos hitos importantes del desarrollo, ¿cierto? Que comienzan desde la gestación, ¿sí? Y que se van a ir configurando por algunos, digamos, características específicas que se van dando, pero es importante recordar que que el desarrollo inicia desde la concepción misma y que termina cuando nosotros nos morimos. Es un proceso continuo que se da en la vida de los seres humanos, pero es en la primera infancia donde ocurren, digamos, los mayores desarrollos. Desde la neurociencia nos hablan de que el cerebro se desarrolla el 85% en la primera infancia y allí se producen la mayor cantidad de sinapsis, pero esa sinapsis y ese desarrollo es posible siempre y cuando los niños y las niñas se sientan amados, se sientan valorados, se sientan reconocidos, se sientan acogidos, se sientan importantes. Y esto entonces hace una invitación a las familias y a los educadores para generar esas relaciones, esas interacciones basadas en el afecto, en el reconocimiento, en la valoración, en la contención, en el sostén afectivo para que los niños y niñas puedan potenciar todas sus capacidades. Voy a hablar desde la gestación, que es un momento muy importante y trascendental, donde allí comienza, ¿cierto?, la vida del bebé, donde hay una familia que se organiza y se dispone para acompañar a la mujer gestante en este proceso de cambios, de desarrollo, también de muchas inquietudes y preguntas alrededor del desarrollo del bebé y cómo vamos avanzando en ese proceso hasta el momento en que ya tenemos la oportunidad de ese primer encuentro entre la madre y el bebé, ¿cierto? Y empezamos allí también a otorgar un nombre, un lugar, unas dinámicas familiares y sociales muy importantes que van a nutrir la existencia de ese bebé desde la gestación y en el nacimiento, que van tomando allí un lugar también fundamental en el sentirse en un lugar que lo acoge, que lo arrulla, que lo lleva allí, digamos, a sentirse querido, esperado, anhelado, y eso le va configurando también al niño y la niña una posibilidad de construirse como un sujeto seguro de sí, que pueda desarrollar una alta autoestima, ¿cierto? Y eso, digamos, lo ocurre en estos primeros años de vida. Quisiera también allí, desde este encuentro maravilloso que se da entre la mamá y el bebé, pero también entre los demás miembros de la familia, el padre, el tío, el abuelo y demás, pasar a un momento fundamental y es cuando los niños y las niñas empiezan a conocer y a descubrir el mundo y lo hacen a través, ¿cierto?, de los brazos de los adultos. En estos primeros meses de vida es cuando los adultos cargamos al bebé, lo llevamos de un lugar a otro, lo acunamos, lo arrullamos y es a través de esos arrullos, de las canciones que les cantamos,
del afecto que le expresamos, de los movimientos que le proponemos, que los niños también allí potencian su desarrollo social, su desarrollo corporal, su desarrollo comunicativo, al darle lugar a esos balbuceos, a esos gestos, e irlos interpretando para poder, digamos, allí encontrar también una forma de comunicarnos y de entender y conocerlos. Es en los brazos del adulto también le presentamos el mundo, lo llevamos de un lugar a otro, les mostramos las formas, los colores, los olores, ¿cierto? Y allí entonces empezamos también a nutrir la vida en torno a conocer y explorar el mundo que les rodea, pero vamos avanzando y vamos creciendo y los niños se muestran muy interesados en desplazarse por el espacio, en conocer y explorar mucho más de cerca los objetos que los rodean y allí impulsados por ese deseo de conocer, de explorarlo todo, de tocarlo todo, los bebés a través de sus posibilidades corporales, los bebés se desplazan de diversas maneras, algunos lo harán impulsados con su cuerpo reptando, otros lo harán gateando, otros lo harán impulsándose con sus pies, pero van mostrando allí también otras posibilidades de movimiento que van descubriendo, ¿cierto? Gracias a esa interacción que van teniendo con su cuerpo. Y es allí entonces donde empiezan a desplazarse por el espacio, a conocer, a indagar, a explorar lo que sus intereses los van motivando, ¿sí? Son iniciativas que van teniendo y que es importante que nosotros como adultos leamos esas iniciativas, impulsemos al niño para que pueda explorar su espacio, explorar los objetos claramente bajo condiciones de seguridad. Otro momento importante es el del hablar y el expresar. Un hito importante es, no es solamente que el niño hable y exprese en algún momento, sino que ya lo vienen haciendo y por eso decía la comunicación tan importante en los primeros meses de vida, pero allí entonces con todo eso, ese mundo literario, la oralidad, el lenguaje con el cual le hemos enriquecido, pues llega un momento muy importante, entonces van adquiriendo mayor, digamos, el lenguaje y nos van comunicando mucho más sus ideas. También lo hacen de diversas maneras, no solamente con la palabra hablada, sino también con sus gestos, sus movimientos, el juego simbólico, bueno, muchos otros lenguajes que ellos, a los cuales ellos recurren para poder comunicarse con otros. Y allí entonces las experiencias relacionadas con la expresión, con la creación de textos, el contar historias, se convierten fundamentales para promover ese desarrollo comunicativo, ese desarrollo emocional, social, personal, pero también de pensamiento. Entonces son muchos elementos que se van conjugando a medida que vamos creciendo. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, vemos como una espiral, porque el proceso se va complejizando y cada vez se van ampliando sus interacciones, sus intenciones, sus iniciativas, y es así que vamos complejizando las formas de hacer, de actuar, de pensar y de construir conocimiento. Avanzamos y entonces hablamos de un momento fundamental que es cuando los niños empiezan a preguntarse cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones de los seres humanos, por qué, y hacen preguntas maravillosas como ¿por qué la luna no se cae? ¿A dónde va el sol cuando la luna no está? ¿Por qué? Porque el agua es transparente, ¿cierto? Porque el mar se ve de distintos colores, ¿sí? ¿Y por qué las estrellas me persiguen? ¿Cómo nacen los bebés? ¿A dónde se va lo que yo como? Y bueno, son muchas preguntas que los niños van haciendo en relación con la vida cotidiana, con lo que ellos van viendo, relacionándose y percibiendo. Y es un momento fabuloso, digamos, un momento muy mágico y trascendental para poder empezar a comprender mucho más allá ese mundo que está allí para ellos. Yo siempre digo que los bebés, los niños están estrenando el mundo y por eso lo quieren conocer todo. Y en ese estrenar se fascinan con todos los cambios que hay en la naturaleza, los fenómenos físicos naturales, las cosas que van descubriendo. Entonces, llover para ellos es mágico, algo pasa en llover, está lloviendo y porque llueve, algo pasa, ¿sí? Y van empezando también a plantear diferentes explicaciones de por qué llueve, por qué la luna no se cae, bueno,
funciones allí importantes. En alguna ocasión un chiquito nos decía que la luna no se caía porque estaba pegado en chicle. Y entonces cuando uno hace el análisis de esta afirmación que hace el niño es que la luna estaba pegada con un chicle, y nosotros nos preguntábamos, ¿qué habrá pegado con un chicle en la casa que le habrá funcionado muy bien para que él sepa que los chicles también sirven para pegar? Y allí entonces empiezan a crear hipótesis y, insisto, explicaciones de cómo funciona el mundo. Y avanzamos entonces a un hito muy importante que tiene que ver con lograr ver cómo los niños empiezan a compartir con otros, a construir normas, reglas, acuerdos de convivencia y que se da sobre todo en los juegos, ¿cierto? Colectivos que empiezan a tener allí y todo eso hace parte de un proceso de desarrollo social, emocional, comunicativo, del pensamiento, estético también allí y podemos ver cómo todo eso entra en juego de una manera integral. Para avanzar entonces en esta reflexión y en estos aspectos, entonces a que planteemos, entonces si esto es el desarrollo, ¿qué es el aprendizaje? Quisiera partir por una invitación, pero es que entendamos que el aprendizaje y el desarrollo están íntimamente relacionados. Si yo me desarrollo, aprendo. Si aprendo, me desarrollo. Entonces, es allí una relación, un binomio dialógico que está. Si yo me desarrollo, aprendo, si aprendo, me desarrollo. Es una dinámica cíclica, dialógica, ¿cierto? En la cual uno influencia al otro. El proceso de aprendizaje, al igual que el proceso de desarrollo, se dan en la vida cotidiana, parte de las interacciones de los niños y las niñas. Es allí en la experiencia donde el niño tiene la posibilidad de manipular los objetos, de explorarlos, de sentir su textura, su olor, su peso, ¿cierto? Su volumen y demás, que le permite crear allí también una imagen y un concepto de esos objetos, ¿sí? Pero también al tiempo le permite establecer relaciones con otros para saber cómo cuidar los objetos o cómo comportarse en ciertas situaciones. Y todo eso que se da en la vida cotidiana es lo que permite promover el desarrollo social, personal, el emocional, el comunicativo, pero al mismo tiempo aprender a compartir el mundo con otros, aprender y diferenciar las características de los objetos, a contarlos, a usarlos. Es allí, digamos, en el marco cotidiano. Los aprendizajes se dan como resultado de los intereses de los niños y las niñas. Es un proceso donde ellos y ellas, movidos por su deseo de conocer, ¿cierto?, de explorar, empiezan y emprenden unas aventuras por descubrir el mundo, por comprenderlo más, por representarlo, y allí digamos que es fundamental todo el acompañamiento que hacen los educadores, porque impulsan ese aprendizaje. Y en educación inicial estamos hablando de unos aprendizajes bastante amplios, no centrados en disciplinas o en áreas como lo haríamos en una básica primaria, sino más bien centrados en la vida misma, donde el juego, la exploración, las expresiones artísticas y la literatura tienen un lugar muy importante. Allí entonces un poco para poder decantar esto que hemos estado conversando, quisiera centrarme en esta experiencia para poder identificar cómo el desarrollo y el aprendizaje están íntimamente relacionados. Entonces les presento a Emiliano. Emiliano es un niño de 4 años de edad. Es un niño que le encanta cocinar, le encanta experimentar en la cocina y cuenta con un padre que también le gusta la cocina y lo acompaña en sus aventuras. Emiliano un día tuvo la idea de preparar una torta de cumpleaños para su hermana. Esa torta de cumpleaños le permitió entonces emprender una serie de exploraciones relacionadas con cómo se prepara una torta, de qué sabores son las tortas, cómo podemos cómo se prepara la torta y qué ingredientes necesitamos para estas tortas, de dónde viene la torta, quién la creó, y empezó allí una serie de exploraciones que le permitió también relacionarse con diferentes materiales, texturas, tuvo que reconocer cómo lograr identificar las cantidades que debía usar para hacer sus preparaciones, entonces tuvo que identificar qué elementos le sirven para pesar, cómo puede identificar cuántos de esos ingredientes de usar de acuerdo a, digamos, la receta que ha utilizado, leer e interpretar una receta, ¿sí? Tomar decisiones de
qué tipo de torta quiero hacer, qué tipo de harina voy a usar, y bueno, todos estos elementos y esa experiencia que le llevó a llevar a seguir unos pasos, a organizar unos ingredientes, a seguir unas instrucciones, a generar una serie de acciones para lograr su propósito, que era contar con una torta de cumpleaños para su hermana, le permitió, por una parte, aprender sobre cantidades, sobre volumen, sobre peso, sobre las mezclas, sobre los alimentos, sobre las tortas, sobre la generación de acuerdos, ¿cierto? Con su padre, sobre el sentido de las celebraciones, de qué significa celebrar los cumpleaños, organizar su pensamiento, ¿sí? Pero a la vez le permitió desarrollar todo su desarrollo corporal, su pensamiento, su comunicación, y allí entonces es donde empezamos a identificar que el desarrollo y el aprendizaje están íntimamente relacionados, que la interacción con las personas, con los objetos, con las situaciones, con la experiencia, es lo que le permite al niño desarrollarse y aprender. ¿Sí? Esto digamos que es importante tenerlo allí, porque entonces cuando tenemos que tomar decisiones sobre una experiencia relacionada con un trabajo en una hoja y un lápiz o unos colores, ¿cierto? Versus a una experiencia donde el niño puede interactuar mucho más con otros elementos, pues ahí tú vas viendo dónde se nutre más el desarrollo y el aprendizaje, si en el ejemplo que les pongo de la hoja y el papel, o si en una experiencia como la que está viviendo Emiliano. Sí, y así digamos que nos permite también entender el lugar de la educación para potenciar su desarrollo, cómo el desarrollo y el aprendizaje se potencia en la experiencia, y por eso desde el Ministerio de Educación Nacional nuestras bases curriculares hablan del campo de experiencia y hablan que es un currículo basado en la experiencia de los niños y las niñas, porque es allí donde te permite potencializar todas sus capacidades, construir conocimiento y aprender y extender mucho más las posibilidades. Ya para cerrar, quisiera allí plantear una reflexión, y es cómo ustedes, maestros y maestras que están teniendo la oportunidad de ver este video, potencian el desarrollo de los niños y las niñas. Cómo desde esas interacciones cotidianas, cómo desde el ambiente, desde sus propuestas, logran que esas actividades que ustedes disponen para los niños y las niñas realmente sean unas actividades que los movilicen, que complejicen su acción, su pensamiento, su hacer, y que permitan realmente potenciar todas sus capacidades. Quiero invitarles a que sigan conectados con nosotros, a que sigan explorando los recursos que hemos elaborado para todos ustedes. Muchas gracias y espero que nos encontremos en próximas oportunidades.